Válgame el guerrero y esta breve y mortal vida en búsqueda del legado que el tráiler de House of the Dragon reveló importantes detalles que harán que esta serie valga mucho la pena. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con la segunda parte de las cosas que no viste de este avance, y es que las escenas tienen mucha tela de donde cortar, incluyendo la aparición de dos nuevos Targaryens y una tradición muy antigua que nos hará escuchar el lenguaje valirio. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Comenzamos con esta toma de Alicent dándole un beso al rey Viserys I, y creo que aquí no eran pareja. El gesto fue una especie de declaración de amor, como si le dijera, fíjate en mí. Ya sabes, una especie de seducción sutil. La escena en sí es algo chocante por la diferencia de edades que no era tan marcada en los libros, así que prepárense para los momentos incómodos. Vemos a continuación este huevo de dragón recibiendo calor de un caldero para que eclosione, y detrás hay una mujer de vestido azul que podría ser Rhaenys, pues a ella la vimos con este mismo atuendo en la conversación con Rhaenyra. Además parece que hace frío en la capital, pues Alicent lleva un abrigo bastante pesado. Sobre Daemon, mencionar que aquí echa una mirada cómplice hacia su sobrina, dando a entender que tarde o temprano habrá algo entre ellos. Recordemos también que a Rhaenyra le gustan mucho las joyas, así que nuevamente notamos aquí su distintivo collar, mismo que portó cuando la nombraron heredera. En la celebración del banquete de la boda o fiesta de compromiso, vemos en la mesa central de izquierda a derecha a Daemon Targaryen, Lyonel Strong, que en ese entonces era mano del rey, luego parece que está Alicent Hightower, el rey Viserys I, y del lado derecho ubicamos a Corlys Velaryon, Rhaenys Targaryen y posiblemente Vaemond Velaryon. El encuadre recuerda muchísimo la obra de Leonardo da Vinci de La Última Cena, sobre todo por la posición en la que están los personajes. Luego llega esta escena, que es la del funeral de Laena Velaryon, que fue la segunda esposa de Daemon Targaryen. Ella murió en el año 120, 3 días después de dar a luz a un hijo mal formado que falleció tras una hora de nacer. La tradición Velaryon parece ser sepultar a sus difuntos bajo el mar, y en la toma amplia identificamos a los presentes. De izquierda a derecha está Rhaenyra, luego su hijo Jacaerys o Lucerys, en realidad no se distingue, le sigue Laenor Velaryon y un chico Targaryen de cabello largo que podría ser Aegon II Targaryen, el gran faltante en este tráiler, pero que será muy importante, así que eso me emociona. Luego vemos a Ser Criston Cole, la reina Alicent, Otto Hightower, el rey Viserys I, la princesa Rhaenys Targaryen, el Lord Comandante Harold Westerling, Corlys Velaryon, Larys Strong, el Patizambo, las gemelas Rhaena y Baela Targaryen, y abajo su padre Daemon Targaryen, así como Vaemond Velaryon. Todos están presentes excepto los hijos más pequeños, que por cierto deben estar peleando. La historia que se relaciona con este desencuentro es que Aemon Targaryen, segundo hijo varón del rey Viserys I, intentará reclamar al dragón Vhagar sin permiso. Cuando Joffrey Velaryon, hijo de Rhaenyra, lo descubre, amenaza con acusarlo y Aemon lo lanza a una pila de excremento de dragón para luego irse volando con Vhagar. A su regreso lo esperaban no solamente Joffrey, sino también los hermanos mayores de este, Jacaerys y Lucerys. Aemon se burla de ellos diciendo que no son Velaryon, sino Strong, pues tienen el cabello negro, aludiendo, claro, al amante de su madre Rhaenyra Targaryen, que era Harwin Strong. Tras esto inicia una pelea, y en la trifulca Lucerys saca la daga de acero valirio y le saca un ojo a Aemon, dejándolo tuerto. Por eso Alicent Hightower, su madre, clama venganza queriendo acuchillar a Rhaenyra con esta misma arma, por lo que le había hecho Lucerys a su hijo. Así que ese será el parteaguas que dividirá a las dos facciones. En el encuadre de Alicent se ve a un chico Targaryen tirado en el piso, que podría ser el mismísimo Aemon Targaryen,
ya que su indumentaria verde coincide con el chico de las fotos filtradas, y luego observamos a una joven Velaryon desconocida al lado de Rhaenyra, mientras que en el extremo derecho ubicamos a Harold Westerling y Baemon Velaryon. En la toma de Daemon en el piso con ropa de dormir, la teoría es que los guardias reales lo sorprendieron arrebatándole la doncellez a su sobrina, la princesa Rhaenyra, justo después de su boda, ya que el corte de pelo corto coincide, y lo presentan ante el rey para que lo castigue, lo cual derivará en su posterior exilio. La golpiza que Criston Cole le propina a alguien apuesto que se trata de Daemon y se conecta con los motivos de la escena anterior, ya que Criston y Rhaenyra también eran amantes. Pero también podría ser el asesinato de Sir Lyman Beesbury, quien le juró lealtad a Rhaenyra en lugar de Aegon II. En cualquier caso, es confuso porque la lucha parece darse en un entorno público como una fiesta o reunión, ya que hay 3 mujeres testigo detrás. Volviendo con algo que se me olvidó mencionar, Rhaenys y Rhaenyra platican en el patio central de la Fortaleza Roja, donde usualmente veíamos a Cersei Lannister, ya que la arquitectura coincide. Hablando del matrimonio entre Daemon y su sobrina Rhaenyra, este se da en el año 120, justo tras la muerte de Laena Velaryon. En los libros, él tiene 39 y ella 23. Cabe mencionar que el enlace se da de forma repentina sin el conocimiento del rey Viserys I, siendo un evento escandaloso y furtivo. El lazo que ambos llevan en la mano recuerda al matrimonio entre Robb Stark y Talisa, así como el que tuvieron Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, como símbolo de unir sus vidas hasta la muerte. Normalmente las nupcias se llevan a cabo en un septo o frente a un árbol corazón, en el caso de los fieles a los dioses antiguos, pero como aquí se trató de algo clandestino, parece que lo hacen al aire libre. En los libros se dice que el septón que oficializó esto fue excomulgado. Lo cierto es que el amor entre estos dos personajes era algo enfermizo y poco convencional. Me pareció curioso que Rhaenyra portara una especie de penacho que también podría ser un casco de jinete o tal vez algo ceremonial. Otro detalle es que ambos parecen tener una marca de sangre en la frente y otra en la comisura de los labios, por lo que esta boda podría haberse realizado bajo una tradición valiria. Y dado que el lingüista David J. Peterson dijo que escribió muchos diálogos para esta primera temporada, aquí estoy seguro que escucharemos palabras en dicho idioma al pronunciar los votos. Finalmente, la escena de Daemon en la cueva se conecta con la del primer tráiler, donde baja unos peldaños con una antorcha, que al ponerla en el piso hace un paralelismo con el encuentro de Tyrion Lannister con los dragones por primera vez. Aquí, Daemon tiene el cabello hasta los hombros y eso coincide con el aspecto que tiene en los últimos episodios de la temporada, concretamente en el 10, así que el huevo que trae consigo en la toma de Mysaria no es el que va a robar aquí, ya que eso fue muchos años antes. Notamos que las columnas de la cueva han sido talladas por el hombre, dado el diseño, y las pistas apuntan a que la criatura sería Vermithor, el dragón del rey Jaehaerys I, apodado la Furia de Bronce, que tras la muerte del monarca se recluyó en una cueva de Monte Dragón, donde permaneció durante décadas. Del tráiler hay que notar a su vez que las letras de HBO tienen el mismo diseño que el acero valirio con esas curvas marcadas. El soundtrack de Ramin Djawadi es espectacular y claro, es el mismo tema que oímos en las escenas de Daenerys, pero mucho más épico. Como dato extra, hay que mencionar que la actriz Pia Saban, quien interpretará a Helaena Targaryen, le mandó un mensaje en Instagram a Harry Collette, quien encarnará a Jaehaerys Velaryon, diciéndole que está lista para hacer su pequeño baile. Así que ambos personajes, al igual que en los libros, bailarán en el festín del año 127 por la recuperación de la salud del rey, y eso hará que Aegon II se ofenda mucho. Y listo, creo que es todo. Espero no haberme olvidado de algo, pero si tú notaste cualquier otro detalle, te invito a escribirlo en los comentarios. Al final del video te dejaré el análisis general del tráiler y las cosas que no viste parte 1, así que visítalos y conoce todos los detalles. Te aviso también que ya está activada la opción de super gracias, así que estaré recibiendo tus donaciones voluntarias para que este canal se sostenga y realmente lo apreciaré muchísimo. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido.
Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.